justamente para hablar en primera persona con una persona que realmente fue víctima de este juicio político. Estamos en comunicación con el doctor Luis Lescano Claude. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Doctor, como una persona que lo vivió, por decirlo de alguna manera, en carne propia, esta situación política, ¿cómo toma usted también esta decisión de la Corte Interamericana en el caso de sus colegas Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea? Bueno, yo creo que es una reivindicación no solamente para ellos, sino para todos los que integramos la Corte en ese momento, ¿verdad? Que integramos hasta el 2003. Creo que es una decisión que pone en claro cómo fueron las cosas, cómo se dieron realmente. Es decir, se podría decir prácticamente todo lo contrario a lo que en ese momento se había afirmado, no solamente respecto de los doctores Fernández Gadea y Ríos Ábalos, sino en general respecto de la Corte. Y se aclaran la situación, se da una posición que se puede considerar objetiva, porque se trata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una visión objetiva respecto de lo que sucedió realmente sobre la base de las pruebas aportadas no solamente por los demandantes, sino también hay que tener en cuenta que el Estado paraguayo tuvo participación, tuvo oportunidad de presentar sus pruebas, sus testigos, etcétera, ¿verdad? Y sobre esa base decidió la Corte. Se tiene hoy un panorama más exacto respecto de lo que realmente se sucedió en el 2003. Doctor, entonces considera que reivindica también a ustedes a lo que le pasó entonces. Sí, yo creo que no solamente a los que participamos, en mi caso yo tuve participación en el juicio político, sino también a personas como por ejemplo el doctor Irala Burgos, el doctor Sapena Brugada, el doctor Paredes, ¿verdad? Que fueron obligados a renunciar, fueron presionados y final ellos renunciaron antes de que se inicie el juicio político y ya renunciaron ellos tres. No solamente, como digo, es una reivindicación para los dos exministros que fueron destituidos, sino también para todos, ¿verdad? Porque el ataque verdaderamente a la Corte fue a 6 de sus integrantes. Que tuvimos actitudes un poco diferentes. Tres, como le digo, renunciaron ya antes de que se iniciara el juicio. Yo renuncié hacia el final, el día en que se tenía que dictar la resolución de la Cámara de Senadores. Ese día presenté renuncia y la Cámara se pronunció respecto de los dos ministros restantes, el doctor Río y el doctor Fernández Gadea. Por eso digo que es una reivindicación realmente para todos los que integramos la Corte en ese momento. Y usted dice, doctor, que con este fallo de repente usted podría tener alguna acción. No, en mi caso no, porque yo renuncié, era el último día cuando se iba a dictar la resolución de la Cámara de Senadores. Ese día yo presenté mi renuncia. Seguí todo el proceso, el juicio en sí, ejercí mi defensa, también presenté los alegatos. Es decir, ya en ese momento, en el curso de ese juicio político, ya se vieron las limitaciones de la defensa. Se hizo lo que se pudo
Pero con el tiempo que se dio a quienes fuimos sometidos a juicio político, hicimos lo que el tiempo permitió, ¿verdad? Lo que se pudo en cuanto a presentar defensa y luego los alegatos. Pero como le digo, como yo renuncié, entonces ya en cuanto a reparación de carácter personal, especialmente en la parte de reparación de algún daño material, moral, etcétera, ya no, en mi caso no corresponde. En Se este, tendrá, así como está en la sentencia, el Estado paraguayo se tiene que hacer cargo de las reparaciones que están establecidas en la sentencia. Lo que habría que resaltar es también la responsabilidad de quienes llevaron en ese momento al Estado paraguayo a esa situación y tener que realizar un desembolso, un pago importante en este momento, ¿verdad? Habría que ver quiénes fueron los que propiciaron eso y los que, bueno, el principal impulsor de esto fue Duarte Frutos. Nicanor Duarte Frutos fue el principal responsable de esto y de lo que va a tener que pagar el Estado paraguayo. Pero posiblemente sea un poco difícil que asuma él personalmente, porque los ejecutores fueron diputados y principalmente senadores. Fueron los ejecutores de esas ideas de Duarte Frutos, que fue el principal responsable, ¿verdad? Pero después, como digo, impulsaron varios, entre ellos, por ejemplo, Mateo Valmeli, Tito Sayer, el mismo Galaverna también, y otros más, varios, verdaderamente estuvieron entre los que llevaron adelante el juicio político. Hay que tener en cuenta también que la resolución fue adoptada casi por unanimidad, ¿verdad? Las condenas, las resoluciones condenatorias contra Ríos Aulo y contra Fernández Avea fueron adoptadas prácticamente por unanimidad. Hubo una abstención y una ausencia. Es decir, de 45 senadores, 43 votaron en sentido positivo, es decir, por separar del cargo a estos ministros. Y por ello son responsables, verdaderamente. El Procurador General de la República tendría que ocuparse de que el Estado repita contra estos senadores, repite, y diputados también, repita lo que tenga que pagar, ¿verdad? Porque no es el caso de que por un ejercicio irregular de sus funciones tenga que asumir el pago el Estado paraguayo. y en este caso, doctor, con respecto a los diputados, ¿quiénes serían ahí? ¿Los que tuvieron como fiscales acusadores o los que votaron a favor de que se haga la acusación del juicio político en la Cámara Baja? Bueno, yo creo que por una parte los que votaron a favor de que se formule la acusación. Yo creo que todos ellos tendrían que asumir, respecto de ellos se tendría que repetir el pago que haga el Estado paraguayo. Respecto de los diputados que resolvieron la acusación y respecto de los senadores que después votaron por la separación del cargo, porque aquí se trata y se ve ya a la luz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ve que fue un desempeño irregular de sus funciones. Está muy claro, surge eso de la sentencia que dicta la Corte Interamericana. Por eso el Estado paraguayo tiene que pagar eso, tiene que hacerse de cargo de pagar en el tiempo que se le fija en la sentencia, pero después tendría el Procurador General de la República
tendría que repetir eso ya contra las personas individuales que dieron origen a este acto irregular y como consecuencia el pago que tiene que hacer el Estado paraguayo. Entre los diputados, claro, desempeñaron un papel preponderante los fiscales acusadores, entre ellos estaba Rafael Filisola y Acha Mendoza, el que era diputado en ese momento. Fueron dos de los principales fiscales acusadores. Y en este caso, si hacemos una división del monto, creo que 800.000 Sí. estábamos calculando, ¿verdad? No va a ser tanto si es que son tantas personas las que tendrían que pagar, porque si son 43 senadores y seguramente tuvieron alta cantidad de votos también en diputados, tendría que hacer, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que sí, uno toma ese punto por el hecho de que se tiene que reclamar, se tiene que repetir, ¿verdad? Eso de todo lo que votaron por la acusación y lo que votaron por la separación. Desde el punto de vista personal, no les va a salir mucho, ¿verdad? Pero la suma es importante y fundamentalmente el Estado paraguayo no tiene por qué cargar con esa actuación irregular de funcionarios, porque finalmente senadores y diputados son funcionarios públicos y que realizaron un acto irregular, es decir, llevaron a cabo bajo la figura de juicio político un acto irregular y finalmente tienen que asumir ellos ese pago, es lo que corresponde. Esto no es una opinión mía nomás, sino que esto es lo que está establecido en la Constitución en cuanto a la responsabilidad del funcionario público. El Estado tiene que pagar inmediatamente, es decir, creo que el tiempo en que tiene que pagar es un año. El Estado tiene que pagar eso en ese tiempo, pero después el Procurador General de la República tiene que recuperar eso que pagó el Estado. Y la recuperación tiene que ser de quienes cometieron esa irregularidad. Por eso es que digo la necesidad, la repetición, digo, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución. Que sería repetición de pago por el error que cometieron, por la forma en que actuaron. Sí, yo creo que eso está claramente determinado en virtud de esta sentencia de la Corte Interamericana. O sea, queda bien claro que el procedimiento fue irregular, que fue una actuación irregular de funcionarios públicos. Y eso está establecido en la Constitución, que el Estado tiene que hacer efectivo, ¿verdad? Porque no se puede hacer esperar a quienes fueron víctimas de esa irregularidad, no se puede demorar el pago, pero tiene que el Estado después recuperar respecto de las personas que directamente fueron las que realizaron esa actuación irregular. Pero como dice doctor, finalmente el principal no va a tener que pagar, que el doctor Duarte Fruto, porque él no estuvo en la ejecución. Claro, Sí, esa es otra cosa llamativa de este proceso, porque él fue el que asusó, el que propició, impulsó todo el procedimiento, y los otros fueron los que ejecutaron, los que se sometieron a los dictados, a las indicaciones de Duarte Frutos, fueron senadores y diputados. Los que ejecutaron eso digamos, en forma prácticamente unánime, se sometieron a la voluntad de Duarte Frutos y ejecutaron lo que él quería.
Ahora, así como están las cosas, es un poco difícil de que exista fundamentos, bases legales para requerirle a él también el pago, ¿verdad? La repetición de lo que pague el Estado paraguayo. Eso sería un poco difícil, verdaderamente yo creo que, porque él finalmente, aparte de las intervenciones que tuvo en cuanto a declaraciones a medios de prensa, etcétera, finalmente él no participa, era porque no correspondía que participara en el juicio político, pero fue el cerebro de todo esto, realmente fue él, el cerebro, y en este caso el cerebro maligno de toda esta actuación fue él. Ya. Doctor, te agradecemos mucho este contacto y también las apreciaciones y lo que usted, también este análisis que ha referido con relación a esta decisión. Muy amable, doctor, por su tiempo. Cuando gusten, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital.